En el año 1898, el arqueólogo francés Gaston Maspero descubrió algo tan perturbador que hizo que su asistente vomitara allí mismo. Había hallado una cámara oculta situada sobre el templo de Dendera, dedicado a la diosa Hathor. En las paredes aparecían jeroglíficos que jamás habían sido fotografiados de manera oficial. En el suelo aún quedaban correas de bronce atrapadas en las ranuras talladas en la piedra, y al fondo se veía una puerta baja que conducía a un túnel inclinado hacia abajo, un corredor tan profundo que las antorchas no alcanzaban a mostrar su final. Maspero ordenó sellarlo todo por completo. Cemento, bloques de piedra, un silencio oficial absoluto. Pero antes de que eso ocurriera, él alcanzó a traducir 3 líneas grabadas justo encima de la entrada. 3 frases que copió en su diario personal, aunque nunca las hizo públicas. Ese diario lo encontré yo en el año 2019, escondido entre los archivos de la Sociedad Arqueológica de París. Y lo que allí estaba escrito me hizo comprender por qué ciertos secretos fueron enterrados deliberadamente junto con el antiguo Egipto. Aquí entran las puras. Aquí sus gritos sostienen a los dioses. Aquí descubren que la muerte es un acto de piedad, y esa piedad jamás la recibirán. Durante muchos siglos, los libros de historia mostraron a las sacerdotisas egipcias como mujeres de autoridad, elegidas, privilegiadas, reinas espirituales que habitaban en el lujo y honraban a los dioses a cambio de prestigio y riquezas, mujeres respetadas por los faraones, admiradas por el pueblo. Pero existe una pregunta que casi nadie se atreve a hacer. Una pregunta sencilla, evidente y profundamente inquietante. ¿Por qué los templos tenían celdas de aislamiento? ¿Por qué había guardias armados dentro de los recintos, vigilando no a los que querían entrar, sino a quienes intentaban escapar? ¿Por qué tantas sacerdotisas jóvenes aparecen en los registros funerarios con la anotación fallecida en servicio sagrado antes de los 25 años? ¿Y por qué, en excavaciones recientes, los arqueólogos siguen encontrando huesos de muchachas enterradas en fosas comunes, cerca de los templos, sin nombre, sin ritual, sin los honores que incluso los esclavos recibían? Antes de descender juntos en este abismo de piedra y silencio, suscríbete al canal, deja tu like. Porque verdades así solo sobreviven cuando hay personas lo bastante valientes para escucharlas hasta el final. Y cuéntenme en los comentarios, ¿realmente quieres saber lo que pasaba cuando las puertas doradas se cerraban detrás de esas niñas? Porque lo que voy a revelar ahora no es mito, no es exageración, son documentos reales, testimonios, confesiones de sacerdotes apresados cuando el cristianismo entró en Egipto y comenzó a interrogar a los últimos guardianes de los templos antiguos. Y todos ellos narraron exactamente lo mismo, la misma historia, como si la hubieran repetido durante milenios. Las vírgenes del templo no servían a los dioses, servían a los deseos de quienes aseguraban hablar en nombre de los dioses. Y lo que ellos hacían era tan metódico, tan ritualizado y tan protegido por su teología, que convirtieron el abuso en sacramento, la tortura en plegaria, la destrucción en una ofrenda divina, y lo más trágico, las familias competían por el supuesto honor de entregar a sus hijas. Los templos de Hathor, Isis y Bastet eran célebres en todo el antiguo Egipto. Allí vivían las sacerdotisas más hermosas, cultas y refinadas del reino. Ellas danzaban en las ceremonias públicas, cantaban himnos capaces de conmover incluso a los faraones. Sus vestidos de lino transparente y sus joyas de oro cegaban a los devotos. Según la egiptología tradicional, estas mujeres eran prácticamente intocables.
vírgenes eternas consagradas a los dioses, protegidas por leyes sagradas que castigaban cualquier agresión contra ellas con la muerte. Ellas supuestamente elegían permanecer castas, elegían vivir aisladas, elegían consagrar sus vidas a los rituales sagrados. Pero un papiro conservado en el Museo Británico, registrado únicamente como papiro Chester BT9, jamás fue traducido por completo al público. Tuve acceso a la traducción integral gracias a un contacto académico que prefirió mantenerse anónimo. Y lo que allí aparece destruye por completo la historia oficial. En el 14º año del reinado de Ramsés III, la sacerdotisa Neferu Hathor intentó huir del templo de Tebas durante la festividad nocturna de Hathor. Fue capturada por los guardias antes de alcanzar el río. Según los testimonios, gritaba que prefería ser devorada por cocodrilos antes que pasar otra noche en las cámaras inferiores. El sumo sacerdote ordenó que la devolvieran al santuario. 3 días después, Neferu Hathor volvió a aparecer en las ceremonias públicas, sonriendo y danzando. Los sacerdotes aseguraron al pueblo que había sido poseída por espíritus malignos y que los rituales de purificación la habían sanado. Nadie mencionó las marcas en sus muñecas, ni el hecho de que ya no parpadeaba. Purificación. Ese era el término oficial. Ritual de purificación espiritual. Pero un cronista griego llamado Hecateo de Abdera, que visitó Egipto en el siglo IV a.C., escribió algo que los editores posteriores intentaron borrar. Localicé el texto original en un fragmento conservado en la Biblioteca de Alejandría antes de su destrucción, citado por Eusebio de Cesarea en el siglo IV. Los sacerdotes egipcios gozan de privilegios que ningún otro hombre posee. Entre ellos, el derecho de usar a las vírgenes sagradas como instrumentos de comunión con los dioses. A eso lo llaman matrimonio espiritual. Pero cualquier observador griego reconocería lo que realmente significa. Las mujeres no tenían la posibilidad de negarse. Tampoco podían comentar lo que vivían. Ni siquiera les estaba permitido mostrar dolor, porque cualquier gesto sería visto como una ofensa al poder divino, castigada con métodos que es mejor no detallar. Matrimonio sagrado, contacto con lo celestial, purificación espiritual. Los nombres variaban con el tiempo, pero la esencia permanecía intacta, y aquí aparece el punto que más inquieta. Nada de esto era un misterio prohibido. No se ocultaba como un crimen vergonzoso. Era una costumbre admitida, organizada, incorporada oficialmente en la rutina religiosa. Incluso existía un calendario establecido, días fijados, señales lunares, configuraciones estelares, todo apuntado en registros, todo conservado como si se tratara de una ciencia entregada por los dioses. ¿Imaginas lo que implica convertir el abuso en una creencia? No hablamos de poderosos encubriendo faltas, hablamos de faltas consagradas, de violencia convertida en obediencia espiritual, de víctimas obligadas a agradecer por su propia desgracia. Y dime tú, ¿cuán lejos puede avanzar una sociedad cuando lo sagrado sirve para excusar lo imperdonable? Ella tenía 14 años. Su nombre era Tanet Mit. Era hija de un escriba de rango medio en Tebas. Su familia no era noble, pero su padre reunió dinero durante años para pagar el dote necesario. Sí, lo estás leyendo bien. Dote. Las familias pagaban por entregar a sus hijas a los templos. El día de su consagración, Tanet Mit despertó con el fuerte aroma del olíbano, impregnando toda la casa. Su madre había dedicado la noche entera a su preparación. Baños de leche, aceites aromatizados, el cabello trenzado con finas hebras doradas. Vestía un lino blanco ceremonial tan delicado que dejaba entrever la piel. «Estás bendecida»,
repetía su madre entre lágrimas de emoción. Los dioses te eligieron. Pero Tanith Mit no sentía ninguna bendición, solo un frío profundo, un frío que parecía surgir de adentro, como si su cuerpo ya supiera algo que su mente aún rechazaba. El templo de Hathor en Tebas se alzaba 40 metros hacia el cielo. Las columnas mostraban rostros sonrientes de la diosa. Sin embargo, la sonrisa de Hathor, cuando se observa de cerca, no es protectora. Tiene algo de depredadora. Es la sonrisa de quien reconoce perfectamente lo que piensa devorar. Tanith Mit ingresó junto a 6 niñas más, todas con túnicas blancas, todas aún vírgenes. La parte pública de la ceremonia fue hermosa. Cánticos solemnes, ofrendas rituales. El sumo sacerdote tocó sus frentes con agua del Nilo consagrada. La multitud celebraba. Los padres derramaban lágrimas de orgullo. Luego, las puertas se cerraron, y las niñas fueron llevadas al subsuelo. Los templos egipcios tenían sectores que jamás se enseñaban al público, pasajes ocultos que no aparecían en ningún plano, corredores que descendían 3, 4 o incluso 5 niveles bajo el río. Cuanto más abajo avanzaban, menos símbolos quedaban grabados, menos figuras divinas, menos protección. Tanith Mit y las demás terminaron en una sala circular, sin ventanas, sin adornos, solo piedra desnuda y 7 estrellas grabadas en el piso. Una sacerdotisa anciana, con ojos vacíos y expresión apagada, explicó lo que debían obedecer. No conservarían sus nombres, solo recibirían designaciones: sierva del receptor, contenedor sagrado. Cuando las llamaran, acudirían. Cuando las usaran, agradecerían. Cuando sangraran, sonreirían. Porque todo lo que ocurriera en ese lugar era voluntad divina. Y contradecir a los dioses significaba atraer castigos peores que la muerte. Esa primera noche, Tanith Mit comprendió que existían 2 tipos de mujeres en el templo: las que la gente veía arriba, adornadas de joyas y sonrisas, y las que permanecían bajo tierra, las recién llegadas, las llamadas puras, las que aún conservaban algo que los sacerdotes querían tomar. Un texto hallado en Deir el-Medina, perteneciente a la dinastía 20, describía el proceso con la frialdad de una norma administrativa. Cada joven consagrada pasaría 90 noches en los aposentos inferiores antes de acceder a las cámaras superiores. Durante ese periodo debía participar en los rituales de integración espiritual con los sacerdotes elegidos. Cualquier negativa sería interpretada como posesión demoníaca, lo que requería ayunos, aislamiento y castigo físico progresivo hasta quebrar la resistencia. 90 noches, 3 meses, 90 ceremonias de integración. Tanith Mit sobrevivió a 47. En la noche 48, consiguió esconder una espada de bronce tomada de la cocina, y cuando el sumo sacerdote Amenyote fue a buscarla a la cámara subterránea, ella intentó lo que ninguna otra había osado. Trató de matarlo. Falló. La consecuencia fue pública, aunque no la nombraron castigo. La presentaron como una ceremonia de redención. Ataron a Tanith Mit al altar principal durante la festividad de Hathor. Los fieles observaban en un silencio casi reverencial, mientras el sumo sacerdote realizaba el ritual que llamó expulsión de los espíritus rebeldes. La ceremonia se prolongó 3 horas. Cuando terminó, Tanith Mit estaba irreconocible, pero seguía viva, porque la muerte habría sido compasión, y la compasión no formaba parte de la doctrina del templo. 6 días después, Tanith Mit volvió a las ceremonias públicas, sonriendo y danzando. Los sacerdotes afirmaron que había sido liberada de su locura, que los dioses aceptaron su arrepentimiento, que ahora estaba purificada. El padre de Tanith Mit lloró con un alivio casi desesperado.
Su madre elevó oraciones de agradecimiento. Nadie se detuvo a preguntar por qué los ojos de la muchacha ya no enfocaban nada, por qué caminaba con movimientos rígidos como si fuera una marioneta, o por qué al menor toque sobre su hombro se encogía por completo, esperando un golpe. Y esa es precisamente la parte que me hace replantear todo lo que creemos sobre aquella civilización que tanto admiramos. Los egipcios no eran ingenuos, no eran atrasados. Dominaban la medicina, la arquitectura, la astronomía. Comprendían perfectamente lo que hacían. Sabían el tipo de daño que provocaban. Reconocían que esas mujeres estaban siendo quebradas. Y aún así, decidieron llamar a todo aquello sagrado. Dime entonces, ¿qué resulta más aterrador? ¿La brutalidad misma o la capacidad de una cultura entera para declarar divina esa brutalidad? El templo de Hathor en Dendera nunca fue una rareza. Era el estándar. Formaba parte de un sistema, una red perfectamente organizada que unía todos los templos importantes del país, desde Memphis hasta Tebas, desde Heliópolis hasta Abu Simbel. Lo que ocurría en un templo se replicaba en los demás. Incluso existía un mecanismo de traslado. Cuando una sacerdotisa se deterioraba en un templo, era enviada a otro. Oficialmente se le llamaba peregrinación sagrada. En realidad era un descarte. Cuando una mujer dejaba de servir a los intereses del clero local, la red la enviaba a un sitio donde no fuera reconocida. Allí podía ser presentada como una nueva consagrada. Un papiro administrativo hallado en Tebas, fechado durante el reinado de Amenhotep III, registra estas transferencias como si se tratara de un listado de provisiones, enviadas al templo de Memphis, 6 siervas de Hathor, edades entre 17 y 20 años, 3 con señales de corrección moderada, 2 sometidas a reeducación espiritual, una apta para ceremonias públicas, llegadas desde Memphis, 4 siervas de Isis, edad promedio, 19 años. Todas completaron el periodo inicial de consagración, aptas para rituales avanzados, corrección moderada, reeducación espiritual. Cada una de estas expresiones era un disfraz lingüístico cuidadosamente escogido. Cada frase ocultaba actos que habrían estremecido incluso a los romanos. Pero existía algo más devastador que el dolor físico, algo que destruía a las mujeres desde un nivel más profundo, el aspecto psicológico, la ingeniería mental que los sacerdotes aplicaban para convertir víctimas en defensoras del sistema. Las primeras semanas dentro del templo eran sorprendentemente suaves. Las trataban con cortesía, les ofrecían buena comida, dormían en camas cómodas. Los sacerdotes de mayor edad hablaban con ellas sobre los secretos de los dioses. Les decían que eran especiales, elegidas, bendecidas entre muchas, y con el tiempo empezaban a introducir contradicciones. Los dioses tienen necesidades que la gente común no comprende. Ustedes fueron escogidas porque poseen la fortaleza para soportar la intimidad divina. Lo que parece sufrimiento es simplemente una prueba sagrada. Lo que parece violencia es solo la parte humana resistiéndose al poder divino. Era una técnica de manipulación que cualquier psicólogo moderno identificaría de inmediato. Condicionamiento progresivo, distorsión de la realidad, anulación del pensamiento crítico, hasta que la víctima terminara repitiendo la lógica del agresor. Y funcionaba. Funcionaba demasiado bien. Hay registros de sacerdotisas mayores que defendían el sistema, que entrenaban a las recién llegadas, que castigaban a las que se resistían, porque después de años siendo destruidas y obligadas a llamar sagrada esa destrucción, ya no podían aceptar la verdad. Aceptarla significaba reconocer que toda su existencia había sido un engaño.
que su dolor nunca tuvo un propósito divino, que solo habían sido abusadas, y eso era insoportable. Así que preferían creer, preferían continuar, preferían convertirse en custodias del mismo mecanismo que las había destruido. Un historiador griego tardío, Diodoro Sículo, que recorrió Egipto en el siglo I a.C., dejó escrita una escena que después fue censurada. Hablé con una antigua sacerdotisa de Isis en Memphis. Había servido en el templo durante 32 años. Cuando le pregunté por los rumores sobre los rituales nocturnos, me miró con ojos sin vida y respondió: no existe sufrimiento cuando hay un propósito divino. No existe violación donde existe consentimiento sagrado. No somos víctimas, somos elegidas, y quienes no lo entienden son demasiado débiles para cargar la honra de los dioses. Al salir de esa conversación, sentí un frío que ni el sol egipcio podía disipar, porque comprendí que los sacerdotes no solo habían destruido cuerpos, habían hecho algo mucho más radical. Habían logrado que las mismas mujeres destruidas defendieran lo que las destruyó. Ese era el verdadero núcleo maligno del sistema. No solo esclavizar, no solo abusar, sino hacer que las víctimas se convirtieran en sus propias guardianas, propagadoras y ejecutoras del abuso. Y cuando lo piensas con calma, cuando realmente entiendes la profundidad de esa manipulación, surge una pregunta que debería quitarnos el sueño. ¿Cuántos sistemas actuales funcionan igual? ¿Cuántas estructuras de poder dependen hoy de que sus víctimas justifiquen su dolor? ¿Cuántas veces disfrazamos la opresión como oportunidad, la explotación como mérito, el abuso como tradición? Deja tu comentario. ¿Puedes reconocer algún paralelo en nuestra época? ¿O crees que esa clase de maldad desapareció con el fin del antiguo Egipto? Sin embargo, no todas cedieron, no todas se quebraron. Algunas resistieron hasta su último aliento, y lo que ocurrió con ellas es, quizá, el capítulo más oscuro de toda esta historia. Existe un documento que muy pocos egiptólogos conocen. Es un papiro funerario encontrado en una tumba anónima cerca de Luxor. No tiene fecha precisa, aunque los análisis de carbono indican la dinastía 19. El texto está escrito en primera persona, y es la confesión de un sacerdote. Mi nombre ya no importa. Pronto estaré frente a Osiris, y mis títulos se volverán polvo. Escribo esto porque necesito que alguien lo sepa. Necesito que la verdad permanezca, aunque sea en pedazos. Serví en el templo de Hathor durante 17 años. Vi cosas que ningún hombre justo permitiría. Tomé parte en rituales que ninguna doctrina podría santificar. Y cuando intenté hablar, cuando intenté cuestionarlo, me recordaron el destino de las sacerdotisas que se atrevieron a hacerlo. Había una cámara que entre nosotros llamábamos la sala del silencio eterno. No aparecía en los registros oficiales, solo en nuestras conversaciones. Allí llevábamos a aquellas que se negaban a obedecer, a las que continuaban gritando, a las que preferían morir antes que someterse, pero no las matábamos. La muerte habría sido un acto de compasión, y la compasión no figuraba en nuestro vocabulario sagrado. Las manteníamos vivas, en habitaciones sin luz, alimentadas apenas para seguir respirando. Y cada luna nueva, el sumo sacerdote descendía y repetía la misma pregunta. ¿Estás lista para aceptar la voluntad de los dioses? La mayoría se quebraba en pocas semanas. Algunas resistían unos meses. Una soportó 3 años. Su nombre era Meritiamun. Cuando ingresó al templo tenía 15 años y una mirada desafiante. Era distinta desde el inicio. No bajaba la vista. No aceptaba explicaciones. No fingía gratitud. En la primera noche en que intentaron someterla,
rompió la nariz de un sacerdote de un cabezazo. En la segunda ocasión, arrancó un trozo de la oreja de otro. La golpearon hasta casi matarla, pero sobrevivió, y cuando despertó, escupió sangre a los pies del sumo sacerdote. «Máteme», dijo, «máteme y admítanlo. Eso es lo que son, asesinos ocultos bajo máscaras de oro». Pero no la mataron. La enviaron a la sala del silencio eterno. A veces yo era quien bajaba, para llevarle comida, para comprobar si seguía viva. Y durante 3 años, en cada luna nueva, contestaba al sumo sacerdote con la misma palabra. Nunca. Solo eso. Nunca. Sin gritos. Sin llanto. Sin súplicas. Solo ese término. Claro. Firme. Inquebrantable. En el mes 37 de su encierro, cuando descendimos para la visita ritual, Meritiamun ya había muerto. Había trenzado tiras de su propia ropa para fabricar una cuerda. Había trabajado con paciencia absoluta y la había atado a las cadenas fijadas en la pared. Pero antes de morir, con su propia sangre escribió un mensaje en la piedra. Un mensaje que cubrí con cal antes de que alguien más pudiera verlo. Un mensaje que todavía me persigue. Mi cuerpo fue de ustedes, mi alma, jamás. Y cuando vuestros templos sean ruinas y vuestros dioses olvidados, alguien contará nuestra historia, y entonces serán juzgados, no por sus dioses falsos, sino por la humanidad que destruyeron. Cubrí esas palabras, pero nunca pude borrarlas de mi mente. Y ahora, al borde de la muerte, necesito que existan más allá de mí. Porque Meritiamun tenía razón. No servíamos a los dioses. Solo nos servíamos a nosotros mismos, y llamábamos divina nuestra crueldad, porque era más soportable que admitir que éramos monstruos envueltos en túnicas sagradas. Este papiro fue ocultado de los académicos durante décadas. Cuando por fin se catalogó, recibió la etiqueta de fuente dudosa, posible falsificación moderna. Pero las pruebas de carbono no mienten, ni la tinta, ni la gramática del hierático. Es auténtico, es real, y es profundamente aterrador, porque no es solo la historia de un sistema corrupto. Es la historia de hombres conscientes de su maldad, de personas que sabían exactamente lo que hacían, y que aún así eligieron continuar día tras día, año tras año. Meritiamun no fue la única. Hay registros fragmentados de otras que resistieron hasta el final. Pero los sacerdotes eran cuidadosos. No podían permitir que sus muertes se volvieran públicas, así que inventaban narrativas. Murió en éxtasis divino. Ascendió al reino de Hathor. Se convirtió en estrella para servir eternamente a los dioses. Y el pueblo lo aceptaba. Porque era más fácil creer en prodigios que enfrentar el horror. Piensa en eso un segundo. ¿Cuántas veces a lo largo de la historia hemos preferido una mentira hermosa antes que una verdad brutal? ¿Cuántas veces elegimos la comodidad de la ilusión antes que el peso de la realidad? Y dime en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú? Si hubieras vivido en aquel tiempo, ¿habrías sido como Meritiamun, luchando hasta morir? ¿O como la mayoría, aceptando la mentira para sobrevivir un día más? Durante 3000 años, el antiguo Egipto fue venerado como la cuna de la civilización, de las pirámides, de los jeroglíficos, de un conocimiento milenario. En las escuelas aprendimos sobre sus maravillas. Visitamos sus monumentos como turistas fascinados. Compramos recuerdos con símbolos sagrados, sin comprender lo que realmente significan. Pero hay algo que ningún guía menciona, ningún documental aborda, ningún libro escolar se atreve a decir. La misma civilización que levantó las pirámides también construyó cámaras de tormento sobre sus templos. Los mismos sacerdotes que conservaron conocimientos médicos avanzados
también destruyeron sistemáticamente la salud física y mental de miles de mujeres. La misma religión que proclamaba Ma'at, el orden del universo y la justicia, también legitimaba injusticias que harían estremecer hasta a los bárbaros. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo un pueblo puede ser tan brillante y tan cruel al mismo tiempo? La respuesta es simple y escalofriante, porque civilización y barbarie nunca fueron enemigos. Son simplemente dos caras de la misma moneda. Y esa moneda siempre se acuña con poder. El historiador italiano Carlo Ginzburg escribió que la línea que separa lo sagrado de lo profano es trazada por quienes poseen el poder. Y casi sin excepción, esa línea se diseña para proteger sus intereses y justificar su violencia. En el antiguo Egipto, los sacerdotes controlaban completamente lo divino. Eran ellos quienes interpretaban la voluntad de los dioses. Y cuando decides qué es sagrado, también decides qué es permitido. Puedes convertir cualquier crimen en un sacramento, cualquier abuso en ofrenda, cualquier violencia en rito. Y lo más inquietante, ese mecanismo no desapareció con el Egipto faraónico. A lo largo de la historia humana se repite el mismo patrón. Instituciones religiosas abusando de niños y llamándolo guía espiritual. Regímenes políticos eliminando pueblos enteros y llamándolo desarrollo. Economías explotando trabajadores y llamando a eso oportunidad. Las palabras cambian. Los eufemismos se actualizan. Pero la estructura sigue intacta. Poder sumado a lo sagrado siempre produce impunidad. El filósofo francés Michel Foucault observó que las estructuras de poder funcionan menos por la fuerza bruta y más por controlar el discurso. Quien dicta lo que es verdadero, dicta la realidad. Quien decide lo que es sagrado, decide lo que es moral. Los sacerdotes egipcios entendieron esto hace milenios. No necesitaban probar que sus actos eran correctos, bastaba con declararlos divinos. Y una vez que algo es etiquetado como voluntad de los dioses, cuestionarlo se vuelve herejía. Resistir pasa a ser pecado. Denunciar se convierte en blasfemia. Es el método perfecto para callar víctimas. Convierte el crimen en algo sagrado y cualquier acusación se interpreta como un ataque contra la religión misma. Y cuando piensas en cuántas instituciones actuales operan así, el Egipto antiguo deja de parecer tan distante. ¿Cuántas organizaciones siguen basándose en la idea de que cuestionar a la autoridad es desafiar lo sagrado? ¿Cuántas veces escuchamos que debemos aceptar injusticias porque así siempre ha sido o porque es parte de la tradición? ¿Cuántas víctimas siguen calladas? ¿Por qué denunciar implicaría desafiar algo considerado intocable? La historia de las vírgenes de los templos egipcios no es solo un relato del pasado, es un reflejo. Y lo que vemos allí es el mismo engranaje funcionando todavía en nuestro presente. La diferencia es que hoy ya no lo llamamos ritual sagrado. Lo disfrazamos de cultura empresarial, de costumbre familiar, de así son las cosas. Pero la esencia es igual. Poder protegido por un lenguaje santificado. Violencia disfrazada de orden natural. Víctimas obligadas a agradecer por su propia opresión. Y quizá lo más oscuro de todo es comprender que no necesitamos dioses falsos para repetir los errores del antiguo Egipto. Basta con desigualdad de poder y un vocabulario lo bastante ambiguo para cubrirla. Las arenas de Egipto ocultaron muchos secretos, pero algunos son demasiado pesados para permanecer enterrados. Hoy los turistas recorren los templos de Karnak y Dendera tomando fotos. Admiran las columnas cubiertas con rostros divinos. Leen en los paneles sobre la supuesta vida privilegiada de las sacerdotisas.
compran réplicas de símbolos sagrados como recuerdos, pero si bajas solo unos escalones fuera del recorrido turístico, si encuentras las cámaras que no aparecen en los planos oficiales, si apoyas la mano sobre la piedra fría y oscura, todavía puedes percibir algo, no con la piel, sino con algo más profundo, el eco de gritos que nadie oyó, el rastro de lágrimas que nadie secó, la presencia silenciosa de mujeres borradas de la historia oficial, pero que dejaron sus marcas en las mismas piedras que fueron testigo de su sufrimiento. Meritamun tenía razón. Los templos terminaron reducidos a polvo. Los dioses fueron olvidados. Los sacerdotes no pasaron de convertirse en huesos dispersos sin nombre sobre la arena del desierto. Pero la historia logró sobrevivir, fragmentada, oculta, transmitida en susurros a través de los siglos. Y ahora tú sabes que detrás de toda gran civilización siempre hay víctimas que nadie vio, que edificios majestuosos pueden levantarse sobre cimientos de horror, que lo sagrado y lo monstruoso pueden coexistir en un mismo lugar, separados únicamente por quienes controlan las palabras. Sabes que no basta quedar maravillado ante pirámides sin preguntarte quién sangró para levantarlas. No basta venerar reliquias sin cuestionar qué vidas fueron destruidas para crearlas. No basta estudiar historia sin escuchar a los que fueron condenados al silencio. Las vírgenes de los templos egipcios jamás tuvieron la posibilidad de contar su propia historia. Fueron obligadas a sonreír mientras las destruían, forzadas a agradecer por su propio tormento, compelidas a llamar paraíso a lo que era un infierno. Pero entre las grietas de las piedras antiguas, en los trazos apagados de los papiros prohibidos, en las confesiones de sacerdotes que no lograron morir con sus secretos, sus voces permanecieron, y esas voces formulan una pregunta que cruza 3 milenios para llegar hasta ti. ¿Cuántas mujeres, hombres o niñas como Meritamun existen hoy? ¿Cuántas personas están siendo destruidas por sistemas que se presentan como sagrados, necesarios o tradicionales? ¿Cuántas veces has sabido de injusticias y preferiste creer en las versiones oficiales porque resultaban más cómodas que enfrentar la verdad? ¿Cuántas veces fuiste cómplice del horror simplemente por no cuestionar lo que otros declararon intocable? El antiguo Egipto cayó, pero los engranajes que alimentaron sus templos del horror siguen funcionando. Visten ropas diferentes, hablan lenguas modernas, utilizan tecnología del siglo XXI, pero operan bajo la misma lógica, poder protegido por lenguaje santificado, violencia presentada como orden divino, víctimas convertidas en defensoras de quienes las lastiman. Y mientras no aprendamos a reconocer estos patrones, mientras no tengamos el valor de cuestionar lo que nos dicen que es sagrado, mientras prefiramos la comodidad de la ignorancia al peso de la verdad, seguiremos repitiendo los pecados de Egipto, solo cambiando los nombres. Así que dime, ahora que sabes, ahora que ya no puedes alegar ignorancia, ¿qué harás? ¿Compartirás esta historia? ¿Cuestionarás otras narrativas oficiales? ¿Mirarás las estructuras de poder que te rodean con más desconfianza? ¿O harás lo que la mayoría hizo durante 3000 años de dominio egipcio? Fingir que no vio, que no escuchó, que no sabía. Meritamun murió resistiendo. Las otras miles murieron en un silencio impuesto. Y ambas merecen que sus historias no queden en vano. Merecen que aprendamos de ellas, que nos preguntemos, que jamás permitamos que lo sagrado vuelva a ser usado como escudo para lo monstruoso. Los templos se derrumbaron, pero la lección continúa, y esa lección viaja a través del tiempo con una voz que podría ser de Meritamun,
de Tanith Mit o de cualquiera de las miles cuyos nombres fueron borrados. Nosotras fuimos silenciadas, pero ustedes no tienen por qué serlo. No logramos resistir, pero ustedes aún pueden. La historia oficial nos olvidó, pero ustedes tienen la capacidad de recordar, y recordando, impedir que nuevos templos del horror se construyan sobre los huesos de nuevas víctimas. El poder siempre hallará maneras de justificarse, siempre inventará teologías convenientes, siempre declarará sagrados sus propios crímenes. La única pregunta que importa es, ¿lo creerás o harás lo que Meritamun hizo hasta el último aliento? Resistir, cuestionar, negarte a llamar dioses a quienes son monstruos, incluso cuando cuesta, especialmente cuando cuesta. Porque, al final, la verdadera diferencia entre civilización y barbarie no está en los monumentos que levantamos. Está en cómo tratamos a quienes no tienen voz para defenderse. Y bajo ese criterio, el antiguo Egipto no fue civilización. Fue barbarie coronada en oro. Ahora comenta, ¿aprendemos algo? ¿O solo cambiamos las coronas de oro por trajes y corbatas?